Hola amigas y amigos, les doy la cordial bienvenida junto a todo el equipo de producción a un nuevo capítulo de Espacio Salud en tu canal G-Visión, tu nueva mirada. Hoy hablaremos de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuánto sabe la gente en su casa? ¿Cuánto conoce de los riesgos de padecer una enfermedad cardiovascular? ¿Cuánto sabe la gente sobre las enfermedades cerebrovasculares? El infarto, la obesidad, diabetes, hipertensión. Hoy estaremos junto a nuestra invitada, Karina Espinosa, enfermera universitaria. Ella se desempeña actualmente en la posta de Dichato, parte del CESFAM Bellavista, DISAM Tomé. Y queremos, por supuesto, agradecer a nuestros colaboradores de cada uno de nuestros programas. La DISAM, Dirección de Salud Municipal de nuestra comuna de Tomé, que programa tras programa nos apoya junto a sus profesionales. Quiero también agradecer al taller audiovisual de la Escuela Gabriela Mistral y por supuesto a su director, el señor Luis Flores Matamala, que nos facilita la infraestructura, el espacio físico para poder llevar a cabo estos programas y llegar a su casa a través de las pantallas de G-Visión. Quiero agradecer también a Uniformes Top 53. Podrás encontrar la información bajo tu pantalla. Además, quiero saludar y agradecer a nuestro nuevo auspiciador, Consulta Saavedra Dental Group, en Aníbal Pinto 1015. Rehabilitación oral, urgencias dentales, endodoncias, odontología estética y mucho más. Te dejo cordialmente invitado e invitada a este capítulo Enfermedades cardiovasculares de Espacio Salud. Visítanos en el fans page. Encuéntranos en Facebook, G-Visión. Escribe tus comentarios, tus saludos y si quieres que hablemos de algún tema en particular en nuevos episodios del programa Espacio Salud, por supuesto tus comentarios y tus sugerencias serán bien recibidas. Hoy hablamos de enfermedades cardiovasculares. Antes de comenzar a conversar con nuestra invitada, quiero pasar a un video introductorio para que usted que está en su casa entienda qué es una enfermedad cardiovascular, cuáles son los riesgos y por supuesto de qué hablaremos en este nuevo programa de Espacio Salud en G-Visión, tu nueva mirada. Estamos a punto de partir en nuestro viaje dentro del cuerpo a lo profundo de nuestras arterias. Nuestra misión es encontrar a un asesino cuyo trabajo puede empezar cuando sus víctimas aún están en los primeros años de la edad adulta y que ocasiona enfermedades que son la principal causa de enfermedad y muerte en los Estados Unidos. Este asesino es la aterosclerosis. Algunas personas puedan no haber escuchado hablar de la aterosclerosis, pero los factores de riesgo que contribuyen a esta condición podrían serles familiares. Incluyen la obesidad, la presión arterial elevada, la diabetes, los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, el colesterol alto o simplemente el envejecimiento. Todos ellos afectan a nuestras arterias. Podemos cambiar algunas cosas como dejar de fumar o cambiar lo que comemos. Sin embargo, no podemos cambiar otras como nuestros antecedentes familiares o nuestra edad. Lo que sí podemos hacer todos es tomar medidas para reducir nuestro riesgo de padecer un ataque cardíaco o derrame cerebral, mejorando la salud de nuestras arterias. Para comprender cómo podemos mejorar la salud de nuestras arterias, necesitamos ver el asunto más de cerca. Por ello, siéntate cómodamente, relájate y disfruta. Ahora nos encontramos dentro de una arteria viajando con los glóbulos rojos que transportan oxígeno hacia los principales órganos del cuerpo. Y esto es el colesterol. Es posible que hayas escuchado hablar del colesterol, pero ¿sabías que hay diferentes tipos de colesterol? Los más importantes son el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, porque puede derivar en la obstrucción de las arterias, y el colesterol HDL, llamado colesterol bueno, porque se cree que ayuda a eliminar el colesterol del cuerpo. Por lo general, nuestra meta es mantener los niveles de colesterol bueno altos y los niveles de colesterol malo bajos. Cuando hay demasiado colesterol malo en la sangre, pueden surgir graves problemas.
Cuando la capa de la arteria tiene daños causados por la alta presión arterial, por ejemplo, el colesterol LDL tiene más probabilidades de penetrar en las paredes de las arterias. Cuando el colesterol LDL o colesterol malo penetra en las paredes dañadas de las arterias, cambia y puede producir inflamación. Con el tiempo, la inflamación de las paredes de las arterias crea algo conocido como placa. Las placas pueden empezar a formarse a edad temprana y con el tiempo esto puede derivar en la obstrucción de las arterias. Esto puede suceder en una variedad de lugares en el cuerpo y puede empeorar cada vez más con el tiempo. Este proceso crónico, conocido como aterosclerosis, podría llegar a poner la vida en riesgo, dependiendo de si la placa es estable o inestable. Una placa estable puede continuar creciendo y lentamente reducir el flujo de la sangre con el tiempo, endureciendo y estrechando la arteria sin bloquear necesariamente el flujo de la sangre por completo. Pero en ocasiones, incluso una pequeña placa puede hacerse inestable y romperse exponiendo sus contenidos. Esto es mucho más peligroso que la placa estable, porque puede formarse rápidamente un coágulo que bloquee por completo el flujo de la sangre. A medida que se forman las placas estables y causan el estrechamiento y el endurecimiento de las arterias de las piernas, se restringe el flujo de sangre, lo que a veces hace que caminar sea doloroso. En otras partes del cuerpo, los efectos de la ruptura de la placa pueden ser inmediatos. El bloqueo de las arterias que proveen sangre al corazón puede ocasionar un ataque cardíaco. El bloqueo de las arterias que proveen sangre al cerebro puede ocasionar un derrame cerebral. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a que las arterias se mantengan saludables? Tratar nuestros factores de riesgo beneficiará nuestra salud general y la salud de nuestras arterias. Podemos dejar de fumar, cambiar nuestra dieta, hacer más ejercicio. Con la ayuda de tu doctor puedes tratar otras condiciones que podrían afectar a tus arterias. Por supuesto, algunos factores como la edad o los antecedentes médicos familiares no se pueden cambiar. Si te preocupa la aterosclerosis y la salud de tus arterias, habla con tu doctor acerca de controlarte la presión arterial y los niveles de azúcar y colesterol bueno y malo en la sangre. Si ya visitaste al doctor y estás en tratamiento, debes seguir cumpliendo las instrucciones de tu doctor. Ya estamos de regreso en Espacio Salud, en Gevisión, tu nueva mirada. Hoy hablamos de enfermedades cardiovasculares. Estamos con nuestra invitada especial, Karina Espinosa. Gracias por venir, Karina. Un gusto tenerte acá en el programa. No, gracias a ti, César, por invitarme a participar hoy. Karina, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿cómo podemos interiorizar a la gente qué es una enfermedad cardiovascular? Mira, básicamente las enfermedades cardiovasculares abordan en un término amplio todas las enfermedades, patologías que tengan que ver con el corazón y los vasos sanguíneos, ya de distinto nivel. Y de distinto diámetro. Exacto. Hablamos de vasos sanguíneos grandes, arterias más profundas, hasta las venas que son más superficiales y obviamente nuestro músculo motor que es el corazón. ¿Ya? Okay. A eso se le puede llamar, a este conjunto se le puede llamar enfermedades cardiovasculares. De forma súper general, ¿cierto? Muy general. Entre ellas vamos a encontrar de las más complejas el infarto. El accidente cerebrovascular en realidad se considera más una enfermedad neurológica, pero tiene un componente cardiovascular, claro, evidentemente. Hasta otras enfermedades que tú no las sientes, por ejemplo, la aterosclerosis, tal vez la hipertensión arterial. Para eso, Karina, te voy a invitar a que veamos una imagen y de esa forma vayamos interiorizando a la gente cómo se comporta una enfermedad cardiovascular o cómo se comporta un cuadro agudo. Cómo puede llegar a ser un cuadro agudo en donde hay un episodio como por ejemplo el infarto. ¿Te parece? Mira, básicamente lo que muestra la imagen que pusiste en pantalla tiene que ver con la aterosclerosis, la formación del ateroma, que comienza desde que nosotros nacemos en adelante, ¿ya? ¿Qué es un ateroma? Explícale a la gente un ateroma para que entienda. Un ateroma, te explico.
Un ateroma es la acumulación de colesterol, de grasita en las paredes de una arteria. Por ejemplo, aquí tú ves un vaso sanguíneo, una arteria que es normal, que cubre con sus tejidos y que está totalmente permeable, es decir, su diámetro está limpio. Okay. Y con el paso del tiempo, asociado a nuestros hábitos y a lo que nosotros nos alimentamos, se va generando esto que es la placa aterosclerótica. Que es bajo el tejido. Que es bajo el tejido y es donde se va acumulando restos de grasa, colesterol, etc. Esto puede llegar a obstruir totalmente el lumen, es decir, el diámetro de una arteria y generar así un infarto por obstrucción. Otra forma que puede pasar, disculpa, sí, adelante, es que esto se forma, empieza a subir su diámetro, su amplitud, y ya sea, por ejemplo, por presión arterial no controlada, es decir, una alza de la presión, esto se pueda romper. Es justamente lo que te iba a comentar, que pudiésemos explicarle a la gente que este acúmulo de grasa no siempre es lo que genera la obstrucción, sino que es la rotura de... Exacto. Podemos llegar a tal nivel, a veces el diámetro llega hasta ahí, pero fluye sangre. Claro. Pero ¿qué pasa cuando esto se rompe? Esto se libera al torrente sanguíneo y llegan unas células que nosotros tenemos en nuestra sangre que son las plaquetas que permiten la coagulación. Es decir, que nosotros nos sangremos, ellas rápidamente actúan en ese orificio y se centran aquí pensando que es una lesión y se tapa. Y ahí se genera el famoso infarto o accidente vascular. Esto, lo más común es que pase en vasos sanguíneos pequeños de nuestro cuerpo, ¿ya? Mire que me habías pasado un... Sí, para que nos vayamos ayudando. Un esquema. Entonces, si tú te das cuenta acá, nosotros en nuestro músculo cardíaco, que es este, tenemos muchos vasos sanguíneos pequeños, las coronarias, ¿ya? Y estos son tan pequeños de diámetro que es muy fácil que se tapen y por lo tanto generen este infarto. Hay vasos sanguíneos que pueden tener el diámetro de un pelo. Exacto, incluso más pequeño. Entonces, el lumen que tiene es pequeñísimo, pequeñísimo. Es muy, muy pequeño, pero es muy vital. Justamente en el músculo cardíaco y también los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Por lo tanto, es ahí donde se produce el infarto cardíaco y el accidente cerebrovascular o la enfermedad. Cuando hablamos de infarto, quizás a nosotros que conocemos un poco más de la anatomía, se nos viene a la mente el miocardio. ¿Qué relación tiene el miocardio con el famoso infarto? Bueno, básicamente el miocardio es el músculo cardíaco. Ya piensa que nuestra bomba cardíaca es un músculo ya fibroso, fuerte, del tamaño aproximado de un puño, situado en la zona central y que... discúlpame porque... Te ayudo, sí, por favor. Tranquilo. Si no, no me van a escuchar. Sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces es un músculo, como te decía, fuerte, pero que está irrigado por todos estos vasos pequeños que son las coronarias y que le dan vida, ¿ya? Cuando las coronarias se tapan, generan alteración de su flujo, es decir, se tapa, ya no pasa sangre. Y no pasa oxígeno. No pasa oxígeno, no pasa nutriente y por lo tanto este músculo le falta energía, no puede trabajar y muere. A veces solo partes, ¿cierto? Lo más habitual es que sean zonas de este músculo cardíaco que fallece, tejido muerto, que incluso después nosotros a un examen muy común que tomamos, que es el electrocardiograma, aparece, esa cicatriz, le decimos al paciente. Aparece la información ¿ya? del electro. Entonces, eso tiene que ver con el miocardio, ¿ya? La gente cuando ve un corazón piensa que es una masa que adentro está llena de sangre, pero en realidad el corazón tiene divisiones por dentro. Y de hecho eso lo podemos abrir y mostrarle a la gente. Aunque no estábamos preparados. Exactamente. Mira, en realidad nuestro corazón está formado por aurículas, ventrículos, es decir, cavidades, espacios distintos. Una donde hay sangre, tenemos que recordar que nuestro corazón recibe sangre de nuestro cuerpo, sangre que viene contaminada, y sangre que es expulsada hacia nuestro cuerpo ya llena de oxígeno, porque ya pasó por el sistema... Por el pulmón. Exacto, por el sistema respiratorio, por el pulmón, se oxigenó, etc. Y por lo tanto, estas cavidades tienen una función y también tienen unas divisiones que son unas válvulas que permiten que esta sangre fluya, vaya y venga, cerrándose cuando ha pasado de un compartimiento a otro. Hay muchos pacientes que cursan con problemas en sus válvulas. Exacto. De distinto calibre, es lo que conocemos como soplos.
Exacto. ¿Ya? Existen distintos tipos de soplo, la gran mayoría de ellos son inofensivos, ¿ya? Pero otros sí hay que estudiarlos y que en realidad la forma de poder evidenciarlo es a través de evaluación médica, electrocardiograma y algunos exámenes más específicos. Me parece El súper primer bien. punto es la consulta, porque ya sea un médico o cualquier profesional de la salud que pueda auscultar, es decir, con el fonendoscopio, escuchar, podría detectar a lo mejor un sopo que es evidente. Hay algunos que no son Que tan no se evidentes pueden y eso no los escuchar, podemos escuchar. efectivamente, sí. Karina, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando del corazón en este momento, pero quizás la gente en su casa se pregunta, ¿qué tanto, qué, qué tan, qué tantas personas pueden cursar con esta enfermedad? ¿Es común? ¿No es común? Si hablamos un poco de la epidemiología, ¿cuál es el nivel de afección de esta enfermedad en la comunidad, en la población mundial, en la población chilena? Mira, si nosotros vamos hacia atrás y pensamos en los años 60 o antes de esto, nuestro predominio de enfermedades eran las enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? En eso nos acordábamos. La gente moría por infecciones, por diarrea, los niños por desnutrición, por diarrea, etc. Posterior a eso, hubo un cambio dentro de nuestra epidemiología en el país y a nivel mundial y aparecen las enfermedades no transmisibles. Entre ellas, las enfermedades cardiovasculares. Y hoy día, alrededor del 30% en Chile, es decir, del total de muertes en Chile, el 30% corresponden a enfermedades cardiovasculares, seguida de los tumores y los accidentes. Uno pensaría que son otras cosas, no, los accidentes, los traumas, habitualmente los accidentes. ¿Sabes qué? Quizás no es tema de este capítulo, pero se ha demostrado que una de las principales causas de muerte a nivel mundial es el aborto. Quizás no tiene relación con esto, pero muchas veces no se nombra, no se menciona. Hablamos de enfermedades respiratorias, hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos de enfermedades cardiovasculares, pero el aborto es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En mujeres. Vamos, sí, eso es un dato anexo. Sí, un dato Hoy anexo. día la principal causa de muerte es alrededor del 30%, como decía, de 100 personas que mueren en este país, 30 son por enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente infartos y accidentes cerebrovasculares. Y por otro lado, las enfermedades cardiovasculares significan la mayor porcentaje de discapacidad de la población, que no es menor. Es decir, mucha gente no muere, pero queda con alguna discapacidad asociada. Pensar accidentes cerebrovasculares que te pueden dejar en cama, infartos al miocardio, al corazón que te pueden dejar con una discapacidad que te impide trabajar. Claro. Una hipertensión mal controlada o una diabetes mal controlada que también se consideran dentro del cuadro de enfermedades cardiovasculares, que puede llevarte, por ejemplo, a una enfermedad renal crónica que necesitas diálisis, Exacto, que es una discapacidad, etcétera, entre muchas otras causas. Karina, sé lo mucho que te gusta hablar de este tema y sé lo importante que es para la gente que está en su casa conocer qué tan importantes son estas enfermedades y cómo tratarlas y cómo prevenirlas. Vamos a ir a la calle, vamos a ir a una nota con los chicos de la escuela, del taller, y vamos a ir a preguntarle a la gente, ¿qué es una enfermedad cardiovascular? ¿Qué es un infarto? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cuáles son las causas principales? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿El deporte es útil o no es tan útil para las enfermedades cardiovasculares? Todas estas preguntas en una nota preparada acá en Espacio Salud. Unos minutos y ya volvemos. Hola, hoy el taller de periodismo saldrá en busca de las impresiones de la gente acerca de las enfermedades cardiovasculares. Acompáñenos aquí en Espacio Salud. ¿Sabe qué es una enfermedad cardiovascular? El corazón que se dilata, se enferma ¿cómo se llama? Las válvulas del corazón. Gracias. ¿Le puedo hacer otra? A ver. Ya. ¿Sabe qué es un infarto? El infarto es cuando se tapa una venita
en el cerebro o en el pulmón, en cualquier parte. Y da una trombosis. ¿Sabe qué es una enfermedad cardiovascular? No. ¿Sabe qué es un infarto? Sí. ¿Tengo que decir lo que es? Es un ataque al corazón. Es lo mismo, ¿no? ¿Sabe qué es una enfermedad cardiovascular? Sí. Si tiene mucha grasita a la sangre, le puede dar un ¿cómo se llama? Vascular, un accidente vascular. Ya, muchas gracias. ¿Sabe qué es un infarto? Algo al corazón. ¿Sabe cómo detectar un infarto? Empieza con un dolor en el brazo y un dolor fuerte aquí al costado del corazón. ¿Sabe cómo prevenir un accidente cardiovascular? Comiendo más sano. Una cosa así. Sí. ¿Sabe cómo detectar un infarto? ¿Cómo detectar un infarto? Yo pienso que primeramente tiene que ver con la alimentación. La alimentación y la actividad física. Eso yo pienso que podría ser. ¿Sabe cómo prevenir un accidente cardiovascular? Un accidente vascular. Yo igual pienso que también va de la mano con la alimentación, la actividad física y una buena alimentación. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so Ya estamos sexy. de regreso en Espacio Salud. Si tú te vienes incorporando recién a las pantallas de Gvisión a esta hora de la tarde, estás preparando el almuerzo en tu casa, te queremos contar que hoy estamos hablando de enfermedades cardiovasculares junto a nuestra invitada Karina Espinosa. Karina, estamos hablando de la epidemiología, es decir, a cuántos pacientes, a cuánta gente involucra esta enfermedad. Pasamos ahora a hablar un poco más allá. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué personas pueden estar en riesgo de padecer estas enfermedades? César, esa es una de las preguntas más comunes. Y Tal tenemos vez un apoyo acá. La más simple de resolver y la más compleja de solucionar. Las enfermedades cardiovasculares en general tienen múltiples factores que favorecen su aparición. ¿Ya? Algunos que son modificables por nosotros y otros que son no modificables. ¿Ya? Aquellos que son no modificables obviamente es la edad. A mayor edad, mayor riesgo. probabilidad de poder, Mayor probabilidad, claro. de mayor probabilidad. poder padecer una enfermedad cardiovascular. Como yo te mencionaba, la aterosclerosis, la acumulación de grasa, lo que vimos en la pantalla, es desde que nosotros nacemos en adelante. Entonces no es lo mismo tener 15, a tener 20, a tener 60, a tener 80. Obviamente la probabilidad es mucho mayor. ¿Ya? Otro de los factores importantes tiene que ver con el sexo. Y ahí ustedes salen más perjudicados que nosotros, porque la mayor probabilidad está dado en el sexo masculino. Los hombres. ¿Ya? Por algunos componentes genéticos también, porque durante mucho tiempo se sometieron a ejercicio físico importante, ya sea por el trabajo, y porque también están más desligados al mundo de la salud, que es un elemento no menor. Y el hombre consulta menos dentro de los establecimientos sanitarios. Que tiene que ser el macho de la casa. Exacto. Sí. ¿Ya? Otro elemento que tal vez nosotros no lo vemos tanto en el país, pero sí fuera de él, tiene que ver con la etnia o con la raza. Claro. ¿Ya? Se ha evidenciado, por ejemplo, que la gente de color, la gente de raza negra, es más propensa a padecer hipertensión arterial. ¿Ya? Que la raza asiática también tiene algunos elementos que los hacen distintos frente a un infarto, por ejemplo. Entonces hay algunos elementos que influyen. Y que son datos que sin dudas son útiles también. Como decíamos, son no modificables, no lo pueden cambiar. ¿Ya? El haber tenido algún accidente cerebrovascular o cualquier evento cardiovascular importante previo, a mí ya me da un mayor riesgo. Eso también pudiese ser cuestionable, porque ese accidente cerebrovascular se pudiese haber prevenido antes. Exacto, pero una vez que te pasó, ya es un antecedente que tú tienes y que no lo Y vas que a no lo poder puedes borrar de tu modificar. historial, Claro. ¿cierto? La herencia, lo que nos dejan, ¿cierto? El Antecedentes. factor genético que... Antecedentes de padre, madre, hermanos. Fundamentalmente siempre se habla de la primera línea. De enfermedad cardiovascular tengo un mayor riesgo. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, y quiero hacer un poco hincapié en eso, hablamos de probabilidades. No porque mi padre, mi madre haya tenido un infarto,
significa que yo también lo vaya a padecer, pero tengo más riesgo. A eso se refiere con la herencia. Y eso puede ser una ayuda. ¿Por qué razón? Porque puede estimular a tener una mejor calidad de vida. Y eso sin duda puede ser un incentivo. Es decir, si mi papá tiene problemas de hipertensión, si mi abuela tuvo un accidente cerebrovascular, quizás me incentive, independiente de que mis factores de riesgo o que mi condición no está en riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, me ayuda a tener una vida más sana, más saludable. Exacto. Ese es un poco lo que buscamos cuando empezamos a nombrar los factores de riesgo. Son riesgos, son probabilidades, pero en la medida que estén, van a aumentar la posibilidad. ¿Ya? También el Soplo tener carotídeo. algún soplo, como ya lo habíamos Claro. mencionado, alguna enfermedad de las arterias carótidas, que son los vasos gruesos que Estos pasan a nivel de que los nuestro vemos acá. cuello. Ah, mira, justamente ahí. ¿Ya? Acá nosotros tenemos las carótidas, son las que salen en rojo, Y al ladito su vena su yugular. vena respectiva, que son las que salen en celeste o azul, ¿ya? Y es el pulso que nosotros nos tocamos de repente acá. ¿Ya? Estos son vasos de grueso calibre Exactamente, que muy grandes. transportan una concentración importante de sangre y que irriga fundamentalmente El cerebro. el cerebro. Por eso son tan importantes. Claro. Son los grandes vasos que irrigan a nivel cerebral. En el cerebro ya se dividen en vasos pequeños, pero estos son los grandes que transportan. ¿Ya? Karina, vemos acá otros factores de riesgo que tú mencionaste muy bien delante, que son modificables. Y es aquí donde quiero que la gente tenga ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque el objetivo de este programa es justamente enfocarse a eso. Prevención y ayudar a nuestros pacientes para que los índices de mortalidad o los índices de enfermedades cardiovasculares disminuyan, porque estamos intentando informarlos antes de... Mira, César, fundamentalmente los factores de riesgo modificables justamente son hábitos que nosotros tenemos. Y es acá donde nosotros tenemos que hincarle el diente, por decirlo de alguna forma, dentro del ámbito de la salud y la comunidad general, y también en los espacios como este que son educativos. Claro. Si bien a lo mejor esto lo hemos dicho en muchas partes lo escuchas en la televisión, en la radio, en los spots del Ministerio de Salud, etcétera, pero no está de más. ¿Y por qué? Porque hemos visto que, por ejemplo, el hábito tabáquico ha ido en aumento. A pesar de que hay muchas normativas ministeriales o normativas gubernamentales que están restringiendo el consumo de tabaco en lugares públicos. Exacto, es decir, el tema del hábito tabáquico ha ido en aumento, cada vez aparecen en edades más precoces y ha ido también en aumento lo que ha llamado la atención últimamente en la población femenina. ¿Ya? El hábito tabáquico, el tabaco contiene un montón de componentes, dentro de ellos la nicotina. Esos componentes sin duda lo vamos a mencionar en nuestro próximo programa de enfermedades respiratorias. Así que la gente queda invitada ya de antemano al siguiente programa de Espacio Salud de enfermedades respiratorias. Seguimos hablando, Karina. El tabaco es uno de los elementos más nocivos. Lo vas a encontrar transversal en las enfermedades cardiovasculares, en enfermedades respiratorias, en la aparición de cáncer, en las malformaciones a nivel de parto, por ejemplo, durante la gestación. ¿Ya? La nicotina puntualmente del tabaco hace un efecto vasoconstrictor. ¿Qué significa eso? Que una arteria se contrae, se achica su lumen y eso, por ejemplo, hace que la presión arterial aumente. Piensen, si se me achica este lumen producto del humo del cigarrillo, tengo la presencia de un ateroma, puede romperse como lo mencionábamos anteriormente. ¿Ya? El consumo excesivo de alcohol. Acá entramos en un elemento que es importante, excesivo. Claro. Excesivo. ¿Ya? De También, hecho, el vino que sea consumido de forma moderada puede ayudar a... Exacto, es bastante prevenir o conocido a y evitar. se ha transmitido que, por ejemplo, el vino tinto genera un efecto antioxidante, pero nunca olvidar el tema de que sea moderado. Ese es el problema. Ese es el moderado, problema. exactamente. El uso de distintos tipos de drogas, sobre todo inhalatorias, también de otro tipo. En realidad, todo tipo de drogas ilícitas generan un efecto cardiovascular. Hoy día se habla mucho del tema de la marihuana, que tiene algunos efectos médicos, sobre todo los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque genera una muerte en las células cancerígenas. Yo tengo algunos reparos frente a eso, porque estas células cancerígenas están consumiendo mucha glucosa en nuestro cuerpo y pudiésemos controlarla de otra manera y no acudiendo
a la marihuana. Claro, es que ahí entramos en, creo que el trabajo particularmente con la marihuana tiene que ser un poco más serio, estudiarla mucho más profundo, son posiciones válidas unas o las otras. Y no digo que no pueda ayudar. Exacto, en general cuando tú observas que el uso de medicamentos, por ejemplo la morfina, que es un medicamento que utilizamos muy comúnmente, que es un analgésico y que es un opioide que también genera adicción, claro, pero tú lo utilizas en pacientes con cáncer para manejar su dolor, no genera esa adicción. Y con eso favorece justamente el fallecimiento tranquilo, que en esa época ya en realidad es lo que necesita. Sí. Entonces ahí en realidad... Y es parte del cuidado paliativo. Exacto, parte del cuidado paliativo. Entonces ahí hay que evaluarlo en forma bastante responsable a través de estudios, etcétera. Pero sí el uso de drogas favorece la aparición de eventos cardiovasculares, ¿ya? Lo mismo que la inactividad física, que es una de las plagas que hoy día tenemos, sobre todo en nuestra población infantil, ¿ya? El sedentarismo genera... por un lado el aumento de peso, por otro lado la disminución del tono muscular, la acumulación de grasa, por lo tanto la aparición de aterosclerosis y es uno de los factores de riesgo modificable muy fácilmente y muy barato, porque no necesitamos ir al gimnasio para poder hacer actividad física. Sobre todo en muchas otras enfermedades crónicas, diabetes, hablamos de la hipertensión, enfermedades respiratorias. El deporte han dicho que es el mejor medicamento y el más barato. Exacto. Y es el que menos se utiliza. Hoy, con nuestra costanera, podemos ver cómo la gente ha ido aumentando la cantidad de adherencia a la actividad física. Y eso es notable, eso es súper valorable de nuestro Tomé. César, y piensa no solamente que la actividad física favorece las enfermedades crónicas no transmisibles, ya sea respiratorias, cardiovasculares, sino también aquellas enfermedades que van por el lado de salud mental, que no es menor, que uno de los elementos importantes a trabajar, porque la actividad física libera endorfinas, por lo tanto es también parte del tratamiento a veces de cuadros depresivos importantes, trastornos ansiosos, etc. Pasamos a la obesidad. Antes quiero hacerte una pregunta. ¿Qué relación directa tiene la obesidad con el riesgo cardiovascular? Pero antes que tú me contestes, vamos a pasar a una pausa comercial y en unos minutos estamos de vuelta conversando de este tema tan importante como son las enfermedades cardiovasculares. Nos vemos en unos minutos. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so... Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general.
Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Compañía de telefonía móvil. Aló, me acaban de robar mi celular y necesito bloquearlo. Claro, deme su número. 7-876-5456. Si bloqueas tu celular robado, no vale nada. Bloquea el delito. Si te roban el celular, llama a tu compañía y bloquéalo inmediatamente. Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. Estamos de regreso en Espacio Salud, en tu canal Gevisión. Hoy estamos hablando de enfermedades cardiovasculares y por supuesto estamos apoyados como cada uno de nuestros programas por nuestros auspiciadores. Dirección de Salud Municipal, la DISAM, que programa a programa nos apoya con sus profesionales. También queremos mencionar al taller de la Escuela Gabriela Mistral, que también nos apoya tras cámara. Y también en nuestras notas, ahí en la calle, está preguntando qué tanto sabe la gente de cada programa que estamos realizando acá en Espacio Salud. Queremos saludar y agradecer también a Consulta Saavedra Dental Group. Lo podrán encontrar en Aníbal Pinto 1015. Uniformes Top 53. Bajo la pantalla podrán encontrar los datos, teléfono y por supuesto obtener algunos beneficios y descuentos si estás viendo el programa hoy. Tú que estás en tu casa, que estás viendo nuestro programa, quiero invitarte a buscarnos en Facebook. Facebook.gevisión. Escríbenos en el fans page, consultas, preguntas y por supuesto si quieres que hablemos de algún tema en particular en nuevos programas, te invitamos también a participar. Fans page, Facebook.gevisión. Escríbenos y comparte con nosotros en Espacio Salud. Continuamos con el tema que estábamos hablando, Karina, antes de irnos a comerciales. Estábamos hablando de los factores de riesgo que son modificables. Y te dejé una pregunta. ¿Qué relación tiene la obesidad con las enfermedades cardiovasculares? Y para eso te voy a invitar a que veamos una imagen. Y con esa imagen vamos a ir explicándole a la gente qué tipo de obesidad genera más riesgo en los pacientes de padecer una enfermedad cardiovascular. Mira, en general, la obesidad es uno de los factores modificables que hoy día más nos azota. Se considera incluso una pandemia a nivel mundial. Los niveles de obesidad y sobrepeso han logrado estándares tan elevados que nos cuesta manejarlos, incluso la población infantil. ¿Ya? Es uno de los factores más complejos de manejar porque tiene mucho que ver con los hábitos. Y sí tiene un efecto directo sobre las enfermedades cardiovasculares. Tú acá muestras dos mujeres. Busqué hombres, Karina, pero no las encontré. Dos mujeres con distintas formas, pero que se pueden dividir así. Claro. Es decir, la obesidad tipo pera, la obesidad tipo manzana, por decirlo en forma simple. Estos tienen nombre científico, pero en realidad para que lo vean, visualicen. Okay. Fundamentalmente tiene que ver con la acumulación de grasa sobre o bajo la cintura. ¿Ya? En esta, por ejemplo, se acumula se acumula grasa fundamentalmente sobre la cintura, mucho a nivel abdominal, el perímetro abdominal aumenta considerablemente, lo cual favorece la acumulación de grasa en esta zona a nivel de hígado, a nivel de algunas zonas de nuestro cuerpo más interna y también algunos temas metabólicos. Y eso favorece la formación de la aterosclerosis, del ateroma famoso que hemos estado hablando todo este rato. Y esto tiene mucho más efecto a nivel cardiovascular. La probabilidad de aparecer enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, de padecer un infarto, tiene más que ver con esto. ¿Ya? Cada una de ustedes se centra en cuál de las dos es su forma. Claro. ¿Ya? Y justamente la que tú mencionas, la obesidad tipo manzana, es la que se puede disminuir de forma más fácil. Exacto. Justamente a pesar de ser
acumulación de grasa, un poco de grasa en este nivel, cliché. es mucho más fácil, contemplando la otra, en reducir a través del ejercicio, de una dieta adecuada, de un régimen adecuado y de la actividad física, por supuesto. ¿Ya? En la otra, fundamentalmente, como ven, se concentra la aparición de grasa bajo la cintura, fundamentalmente en la zona de las caderas y la parte principal de las piernas. ¿Ya? Y también tiene un efecto cardiovascular, fundamentalmente la aparición de algunas enfermedades en las extremidades inferiores. ¿Ya? Como la famosa trombosis venosa profunda. Exactamente. ¿Ya? Tiene más que ver con la aparición de ese tipo de enfermedades que también son cardiovasculares, pero que son de las extremidades inferiores. Es mucho más fácil que aparezca, por ejemplo, edema, hinchazón de las piernas en este tipo de obesidad. Que la circulación de las extremidades inferiores sea muy inadecuada, por ello la aparición de la trombosis venosa, que al final, en términos simples, es que se tapa uno de los vasos sanguíneos que irrigan nuestras extremidades. Enfocado principalmente a las venas. Exacto. A diferencia que no de las tienen otras, la capacidad de contraerse. A diferencia de las otras enfermedades, que estuvimos hablando mucho de las arterias, esto tiene que ver con las venas. Las venas tienen unas válvulas que permiten que la sangre vuelva hacia el corazón, porque ellas hacen el trabajo de recolectar la sangre sucia para que el corazón después la envíe a los pulmones y se purifique. Karina, ¿cómo decirlo básicamente? Y estas venas o esta insuficiencia venosa que es característica de este tipo de obesidad, sí, la obesidad en tipo pera, también es prevenible. Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque las venas, como no tienen músculo, al igual que las arterias, ¿quiénes hacen el trabajo? Los músculos. Fundamentalmente. Los músculos externos. Por Por supuesto. ejemplo, este músculo que es parte del, tú ahí, del tríceps. Ahí lo tienes que trabajar bastante con tus pacientes. Pero el tema que tú mencionas no es menor. Es decir, acá el tema de la actividad física, el tema de la movilidad, de la capacidad de movilizar la musculatura externa es fundamental para el retorno venoso, que llamamos nosotros, que la sangre retorne. Súper importante, disculpa, súper importante lo que dijiste, la movilidad. Muchos de los pacientes que cursan con TBP, o con trombosis venosa profunda, son pacientes que se mueven muy poco, que no ejercitan su musculatura inferior, que no hacen actividad física, que no llegan a su casa, se acuestan de espaldita y mueven los pies como y es pataleo. muy común, por ejemplo, en personas que desarrollan actividades laborales sentados, secretarias, telefonistas, gente que trabaja en el banco, etcétera, que pasan muchas horas en una silla, en una posición, con las piernas abajo, y que no necesariamente cumple medidas ergonómicas, es decir, de trabajo adecuados, o que hace ejercicio de entre medio. Hablaste de ergonomía, nos vamos a acomodar un poco más. Sí, porque estamos un poco ya cayéndonos de la silla. Tú mencionas el tema de la trombosis venosa profunda. Hablamos en ese tipo de obesidad. Decimos que se puede prevenir, que se puede trabajar. Volvamos a la obesidad tipo manzana, que es como lo que más nos importa en este momento porque es la que presenta mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Exacto, mira, este tipo de obesidad fundamentalmente lo que hace es que nosotros acumulamos grasa en esta zona y eso genera a veces alteraciones metabólicas, incluso es la principal causa de lo que se llama síndrome metabólico, ya que lo trabajamos y que una de las condicionantes, por ejemplo, para enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, genera a veces alteración, resistencia a la insulina. La hormona de insulina no funciona a nivel adecuado, la cual tiene que trabajar a nivel de nuestros músculos, de otro tipo de tejido, y le gusta más la grasita. Y como está acumulada en esta zona, se queda ahí. Y generamos resistencia a la insulina. Y generamos resistencia a la insulina. ¿No es cierto? Que es parte de la diabetes tipo 2. Parte de la diabetes tipo 2. Y ahí pasamos a otra enfermedad crónica que sin duda es uno de los factores de riesgo también de la enfermedad cardiovascular. Efectivamente. La diabetes, al igual que la hipertensión, son factores de riesgo importantes para la aparición de infarto, de accidente cerebrovascular. La diabetes tipo 2, como tú mencionabas, tiene mucho que ver con los estilos de vida y con la aparición de estos factores modificables en nuestra vida. Karina, yo de verdad te agradezco que hayas venido al programa y poder estar aquí apoyando a la gente con este tema como son las enfermedades cardiovasculares. Mencionamos dos patologías que son súper comunes para la gente como la hipertensión y la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Tiene que controlarse? ¿Cómo tiene que controlarse? ¿Cuándo? ¿O cómo es la forma correcta de controlarse? Porque la gente piensa, chuta, un día me encontraron la presión alta, soy hipertenso o soy hipertensa. Me encontraron la glicemia alta, soy diabético. ¿Qué le podemos decir a la gente en su casa para que entienda bien
¿Cuándo es diabético? ¿Cuándo es hipertenso? ¿Cómo controlarlo? Claro. Mira, César, como paso inicial, lo primero que todos tenemos que hacer es tener actividades preventivas. Eso es el primer punto. Nosotros anualmente deberíamos generar desarrollo de exámenes preventivos para poder evitar la aparición de estas enfermedades y si no las podemos evitar, detectarlas precozmente, es decir, cuando están recién empezando para controlarlas pronto. ¿Por qué? Porque estas enfermedades no duelen. No duelen, no son muy, muy silenciosas. Exacto, se llaman el asesino silencioso, se habla, ¿no es cierto? Porque no duelen, a veces no molestan y cuando generan molestia es porque ya han avanzado en el tiempo. Están casi ya generando. Entonces, un lo primero agudo. es controlarse, es evaluar cómo estoy. Aunque digan que yo estoy sano, el que yo vaya a consultar y pedir un examen preventivo en los centros de salud públicos o privados es válido y es bueno, ojalá una vez al año. Eso como primera instancia. Okay. Después, para poder decir que una persona es hipertensa, una presión arterial alta no me significa que yo soy hipertenso. Es distinto cuando yo hago un seguimiento de las presiones y me establecen que mi promedio de presión es elevado, sobre los 140/90, los 14,9 milímetros de mercurio. Sí. ¿Ya? Sobre eso, pero tiene que ser un promedio, un control seriado de presión arterial. Una presión alta no me sirve. ¿Por qué? Porque pudo que usted, no sé, que la persona haya venido corriendo y estaba alta, haya tomado algún medicamento y por eso le subió la presión. Estaba enfermo, tomó mate en la mañana, se tomó una Coca-Cola porque tenía mucha sed, etcétera. Entonces, una sola no significa diagnóstico, pero yo me podría dar un presente de qué está pasando conmigo. Lo mismo en la diabetes. Nosotros habitualmente no estamos por la vida pidiendo exámenes de sangre para poder saber si soy diabético o no, ¿cierto? Pero un examen de sangre alto, uno solo, no es significativo. O el pinchacito del dedo, ¿ya? Ese pinchacito del dedo nos sirve como orientación general. Pero tampoco da un diagnóstico. Pero no da diagnóstico, efectivamente. Para yo poder establecer diagnóstico, tengo que tomar una muestra venosa a nivel de en ayunas, es decir, con 12 horas de ayuno por lo menos. Un protocolo exacto, establecido para medir. Y a través de eso poder establecer. Me sale un azúcar alta, una glicemia alta, a través de ese examen en ayunas. Una no me significa nada. Tendré que tomarme otra, dependiendo del valor, o tendré que hacerme el test de tolerancia a la glucosa, que no a muchas personas les gusta en realidad. Que en realidad es que voy, me tomo una muestra, me dan una carga de azúcar, un líquido dulce con limón que antes era, hoy día ha evolucionado algunos laboratorios, etcétera. Debería ser un chocolate. En algunos laboratorios se da un pedazo de torta o chocolate, bueno, en otros todavía tenemos el azúcar para tomar. Claro. Y después tomar la otra muestra. ¿Ya? Karina, creo que ya hemos interiorizado a la gente en su casa qué es una enfermedad cardiovascular, cuáles son los factores de riesgo, modificables, no modificables, qué relación tiene la obesidad con el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Y tú mencionaste algo importante. Hay momentos, porque esta es una enfermedad silenciosa, y hay momentos críticos, como que está casi a punto de gatillar un cuadro agudo. ¿Cuándo hablamos de alerta? ¿Cuándo el paciente debería sospechar una posible enfermedad cardiovascular o un posible infarto o un posible accidente cerebrovascular? Mira, César, cuando al hablar de infarto es súper importante que la gente tenga claridad de algunos síntomas. Para nosotros es vital la consulta precoz, porque eso significa salvar vidas, ¿ya? Y por eso es importante que la gente identifique cuáles son algunos molestias, síntomas que nos pudiesen estar dando luces de que tengo un infarto, primeramente. Después vamos a incorporar el accidente vascular. Sí. Fundamentalmente es lo que todos los pacientes grafican, un dolor al pecho, pero un dolor opresivo, apretante, como que me apretan. Quemante, eso es lo que grafican. Intenso. A veces se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula, en algunas ocasiones a la espalda y en el otro brazo. Lo más común, brazo izquierdo, mandíbula. Sí. Y es fundamentalmente el tema del dolor intenso, quemante, apretante, ese dolor que no te deja moverte. Eso la gente tiene que frente a cualquier molestia de ese tipo, consulta en urgencias rápidamente. Como país hemos evolucionado notablemente en el manejo del infarto, mucho. Es decir,
Hoy día las personas no mueren por infarto tanto como era en un tiempo atrás, porque hemos evolucionado, hay sistemas de acá, por lo menos en Tomé tenemos telemedicina para poder diagnosticar pronto, algunos tratamientos importantes, angioplastías que antes eran inalcanzables, que son un tratamiento terapéutico, antes no se podía hacer, era muy costoso. Los estas mallitas estas mallas que separan, que cuando está el hoyito del ateroma lo tapan y evitan que se tape totalmente, o si está tapado lo abren. Karina, podríamos estar hablando horas y horas de este tema y sin duda habrían detalles que no lograríamos compartir con la gente. Cuando hablamos de obesidad y le decimos a la gente no tienen que hacer actividad física, hay pacientes que luchan con la obesidad y no logran bajar de peso. Podríamos hablar de esta patología que hoy en día también es relativamente común en la población, del hipotiroidismo, del hipertiroidismo. Pero antes de hablar, vamos a pasar una pequeña pausa comercial y ya seguimos conversando de enfermedades cardiovasculares con Karina Espinosa en Espacio Salud. Nos vemos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca siempre mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Para ello, planifica, diseña y construye mejores ciudades, barrios y viviendas. El mejoramiento ha sido evidente en los últimos años, mejorando su ubicación, el acceso a servicios, conectividad vial, ampliando superficie y mejorando su eficiencia energética. El uso de la energía solar para la producción de agua caliente, por ejemplo, es algo que el MIMBU ya ha instaurado desde hace un tiempo, a través del subsidio para la instalación de paneles solares térmicos. El uso de estos sistemas solares reduce el consumo energético, contribuyendo a la economía familiar, a la conservación de recursos naturales y al cuidado del medio ambiente. El ahorro que se puede lograr usando un sistema solar puede variar dependiendo de la región donde se instale, alcanzando un 64% en el norte y un 26% en el sur extremo. Otro consejo que le ayudará a ahorrar energía en su casa es usar artefactos eficientes para calefacción, ventilación y refrigeración que disminuyan el consumo de electricidad y gas. Para calefaccionar, elija estufas eficientes que cumplan con las nuevas normativas, pues así logrará ahorrar combustible y cuidar el medio ambiente, pues generará menos emisiones al interior y al exterior de la vivienda. En caso que su calefactor sea a leña, utilice siempre leña seca, ya que calienta más y contamina menos. De igual forma, prefiera artefactos eléctricos y electrónicos que tengan un etiquetado de eficiencia energética. Así usted sabrá cuánta energía está ahorrando. Por ejemplo, un refrigerador eficiente ahorra hasta un 20% más que uno convencional. Y eso es un gran ahorro. Recuerde que si desea instalar un sistema solar térmico y no puede financiarlo, puede postular a los subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar del MIMBU, que permiten acceder a este tipo de innovaciones tecnológicas. Para obtener más información sobre este subsidio, ingrese a www.mimbu.cl y busque la sección Mejorar tu vivienda. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso en el último bloque de este nuevo programa Espacio Salud. Hemos estado hablando de enfermedades cardiovasculares. Karina, antes de irnos a comerciales, dejamos un tema pendiente. Dijimos que hay personas que luchan con la obesidad, hacen actividad física, tratan de comer sano o tratan de comer menos y aún así no logran obtener buenos resultados. ¿Pudiésemos sospechar alguna enfermedad crónica también en ellos?
Sé a lo que te refieres. En general, el tema de cuando nos dificulta bajar de peso, a pesar de que hacemos esfuerzos reales por ello, conscientes, ejercicio, dieta, mantenemos una vida saludable, etcétera, y tenemos problemas para bajar de peso, pudiésemos pensar en algunas alteraciones endocrinas u hormonales. ¿Ya? Y ahí aparece una enfermedad o dos tipos de enfermedades que se relacionan mucho y que tienen que ver con una glándula que tenemos en la zona del cuello. Que la podemos ver acá. Mira, que está muy claro acá. Sí. Ya, que es pequeña, que rodea nuestra tráquea, que es la tiroides. ¿Ya? Esta pequeña glándula genera dos hormonas principalmente que se llaman T3, T4, estimuladas por una glándula superior que está en el cerebro. Y esas dos hormonas regulan nuestro metabolismo, nos permiten trabajar en general. ¿Qué significa esto? Que ellas regulan lo que nosotros comamos se pueda transformar en nuestro cuerpo por los procesos químicos, bioquímicos que tenemos en energía. Por lo tanto, cuando esta hormonita, cuando esta glándula no libera estas hormonas, podemos generar cuadros como los que tenemos acá en la imagen. Hipo o hipertiroidismo. Exacto. El hipotiroidismo nos referimos cuando las hormonas tiroideas están bajas y por lo tanto el metabolismo se lentece, se hace más flojo. Y los pacientes a veces no solamente son más gorditos, están más obesos, sino también están más cansados, te falta energía, estás con mucho más sueño, la piel está seca, el pelo débil, las uñas quebradizas, son indicios. Y estamos hablando de pacientes que no han sido diagnosticados. Exactamente. Es decir, pacientes que no saben que tienen hipertiroidismo o hipotiroidismo. Exactamente. Porque pacientes bien controlados no debería haber problema. Exactamente. Mira, voy a abordar eso un poquito porque a veces tenemos la excusa, los pacientes que sufrimos hipotiroidismo, de decir que por el hipotiroidismo, por la tiroides, que no puedo bajar de peso. Y eso no es tan así. Ya, en general, si nosotros tenemos hábitos adecuados, una dieta adecuada y hacemos ejercicio y tomamos los medicamentos, que fundamentalmente es levotiroxina, deberíamos regular también el peso. Entonces, esto fundamentalmente se puede deber a un cuadro no controlado. Ya tiene un nombre científico que no lo vamos a nombrar, pero que en realidad tiene características muy específicas, una cara más redonda, ¿no es cierto?, el cuerpo más obeso, más pequeños, etcétera. Y por el otro lado, el hipertiroidismo es lo contrario. Se genera un exceso de hormona tiroidea y por lo tanto gasta mucha energía, gasta mucho, el metabolismo es muy rápido. Y las personas en la fase aguda, es decir, cuando están descompensados, porque también se compensa, bajan de peso. Bajan de peso, se cansan muy fácilmente, es decir, tú subes una escalera y te agotas. Empiezan con palpitaciones, con taquicardia, que no sabes por qué es. Y que pudiesen ser parte de un riesgo de enfermedad cardiovascular. Exacto. O no. Exacto. Si nosotros analizamos estas dos enfermedades, César, el hipertiroidismo es mucho más peligroso desde el punto de vista cardiovascular que el hipotiroidismo. Sí, se ha demostrado a través de estudios que el hipotiroidismo favorece los niveles de colesterol alto, la dislipidemia, el colesterol elevado. Por lo tanto, favorece la formación del ateroma, que hemos estado hablando. De lo que no hablamos durante el programa, y quiero aprovechar que lo mencionaste, hay gente que sabe que existen dos tipos de colesterol. Hablan del colesterol bueno, colesterol malo, que tiene una sigla que es el LDL, el HDL, que nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Hablamos del HDL, es decir, del colesterol bueno. ¿Qué objetivo tiene? ¿Por qué se llama bueno? Bueno, fundamentalmente el HDL, el colesterol bueno, es el colesterol que regula el malo, ya que genera un efecto protector a nivel cardiovascular y que fundamentalmente nosotros lo consumimos de algunos alimentos bien puntuales, por ejemplo, la palta, los pescados, ¿cierto? Algunos frutos secos, entre otros alimentos, son los más comunes, ¿ya? Por otro lado, el LDL, que es el colesterol malo, es el colesterol que circulando por nuestra sangre se acumula a nivel arterial y puede generar la ateroma y hace que nuestros exámenes salgan alterados. Que era muy gráfico en la primera imagen que tenía. Exacto. Siempre recordar esa imagen porque es la que transversalmente mueve este capítulo. ¿Ya? Y ese lo encontramos fundamentalmente en las grasas de origen animal y las grasas saturadas, y que las frituras.
Las lo más frituras, rico, ¿cierto? pero Las papas muy fritas, dañino. la pizza, el queso, Los todas esas completos. cosas que comemos nosotros porque son exquisitas pero que en realidad no son muy sanas. ¿Ya? ¿Por qué, te preguntaban antes, el HDL por qué se llama bueno? Porque a diferencia del LDL, se acumula, el LDL se acumula en las arterias y el HDL toma este colesterol de la arteria y lo lleva a esto que está aquí, que Exacto, se llama hígado. el hígado. El hígado es el órgano que procesa el colesterol, por decirlo de alguna forma simple, ¿ya? Y el HDL, justamente lo que tú mencionabas, genera este factor protector que evita que se acumule este colesterol, que hay el colesterol malo y que lo transporta a donde debe ser procesado y eliminado. Exactamente. Fundamentalmente. Karina, es primordial que le expliquemos a la gente qué programas hoy actualmente en servicio público existen para poder tratar estas enfermedades cardiovasculares. Y tratemos de hacerlo bien general, pero informémosle a la gente que hay muchos programas que existen hoy a nivel público, es decir, que la gente no paga y que lo benefician mucho. Mire, para hacerlo más gráfico podríamos hablar de 3 etapas. Una de ellas tiene que ver con la prevención y es lo que yo te mencionaba de los exámenes médicos preventivos, el EM, ya sea en los CESFAM o también en el sistema privado a través de la respectiva ISAPRES que los televidentes puedan estar afiliados. ¿Ya? El examen ¿Cuándo un médico. paciente se puede hacer un EM? En cualquier minuto. ¿Desde ¿ya? qué edad? Ojalá desde los 20 a los 64 años. ¿Ya? ¿Por qué hasta esa edad? Porque desde los 65 años, por lo menos el sistema público tiene la aparición de un programa especial para el adulto mayor. ¿Ya? Ya tomamos ya dos programas. Exacto. Ahí tenemos esto. Por otro lado, tenemos lo que se llama el programa cardiovascular, que es el programa más antiguo a nivel de la atención primaria, que justamente es el que conocen todos como el programa de los crónicos, ¿no es cierto? Es donde van los pacientes hipertensos, diabéticos, con el colesterol alto, a controles periódicos, que acceden a sus exámenes en forma anual o cuando sea necesario en forma gratuita, a lo menos un electrocardiograma al año, etc. ¿Ya? Y los medicamentos, ya el acceso a los medicamentos también en forma gratuita. Hoy día, tanto la hipertensión como la diabetes están garantizadas por el GES, que es una ley del sistema público. Que es la garantía explícita de salud. Explícita de salud, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Por lo tanto, existe una canasta de prestaciones, es decir, un cúmulo de actividades que están garantizadas para estos pacientes que tienen hipertensión o diabetes. Al programa cardiovascular, ¿pacientes desde qué edad pueden acudir a este programa? En general, tenemos pacientes de hoy día de hasta 15 años. Muy bien. ¿Ya? Karina, solamente muy breve, hay algunos mitos que están inmersos en la sociedad y que quiero que los rompamos ahora. ¿Es tan malo que la gente coma huevo? Eso es un mito. Mira, mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud incluso reguló el consumo de huevo, pero los estudios han demostrado que eso es falso, que la cantidad de colesterol que contiene el huevo es muy baja. El problema es el queso, el aceite que le incorporan cuando hacen el huevo. Exactamente, no tiene que ver con el huevo en sí mismo, sino con cómo lo preparan. Yo preparo el huevo con agua y me queda igual como si fuese con aceite. Y eso es lo ideal. Y con eso mantiene muchas propiedades, muchas vitaminas, muchas proteínas que contiene el huevo y evitas el exceso de colesterol asociado por el aceite frito. Lo dañino es la sal. La sal dañino, pero completamente para las enfermedades cardiovasculares. Sí, uno de los elementos fundamentales hoy día dentro de las políticas del Ministerio de Salud es la reducción del consumo de sal. Nosotros comemos 2 o 3 veces la dosis recomendada de sal y eso tiene un efecto directo sobre las enfermedades cardiovasculares. ¿La biosal es tan buena o no? Ahí vamos a entrar en un tema comercial. En realidad la biosal tiene menos sodio, que es el elemento que hace que la presión suba. Pero tiene más potasio. Por lo tanto compensamos. También sala menos, por lo tanto a veces le echan más sal. Cuando un paciente está con hipertensión o tiene una presión alta y le dicen, no, que te sirve el limón, o te sirve tomar agüita con azúcar, o si tienes la presión muy baja, toma café. ¿Qué hay de cierto en todo eso? El café contiene cafeína. La cafeína genera lo mismo que explicamos delante de la nicotina. Hace que la vasoconstricción. Por lo tanto, la presión sube. El limón, por el contrario, tiene algunas propiedades, algunas vitaminas que hacen que la musculatura de las arterias se relaje un poquito y por lo tanto la presión tiende a bajar.
Ese es el efecto. Y por eso que efectivamente el limón... Entonces no tiene tanto mito y es realidad. Tiene un cierto componente de verdad. De verdad. Eso no se traduce en que un paciente hipertenso no tenga que tomar este tratamiento. Permiso, Karina. Yo te agradezco que pudiésemos hoy haber estado hablando de este tema acá de enfermedades cardiovasculares. Sin duda la gente lo agradece más aún. Ya estamos lamentablemente finalizando este capítulo de enfermedades cardiovasculares y quiero saludar a todos nuestros auspiciadores que programa a programa nos acompañan. DISAM Tomé, Dirección de Salud Municipal de nuestra preciosa comuna de Tomé, que nos está apoyando programa tras programa con los profesionales. También quiero saludar y agradecer al taller audiovisual de la Escuela Gabriela Mistral. Junto con ello, al director Luis Flores Matamala, quien nos facilita toda esta infraestructura, el espacio físico para poder hacer estos programas. Quiero agradecer también a Uniformes Top 53. Podrán encontrar la información bajo su pantalla. Consulta Saavedra Dental Group en Aníbal Pinto 1015. Todo el cuidado para tus dientes lo encuentras acá en Consulta Saavedra Dental Group. Quiero, por supuesto, dejarles a todos invitados para nuestro nuevo programa y sin duda que visiten nuestro fans page, facebook.gvisión. Ahí podrás presentar tus consultas, algunas acotaciones, si quieres que hablemos de algún tema en particular y por supuesto saludarnos programa tras programa y acompañarnos en nuevos episodios de Espacio Salud en Gvisión, tu nueva mirada. Nos despedimos hasta un nuevo programa. Que Dios los bendiga. Chao, chao. She hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every